Listo, bueno, pues ahorita se está enlazando, mandándole aviso a todo el mundo que esté por ahí conectado. Buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí estamos como otro viernes en vivo. Aquí está Ricardo Esparza desde México, Julio Gaitán de Estados Unidos y Alejandro Chávez también acá de Zapopan, Jalisco. Y pues hoy tenemos un tema muy bueno, muy interesante. Vamos a hablar de tres culturas que son las que nos faltan prácticamente aquí de los alrededores de Jalisco, por lo menos de las famosas. Y hoy vamos a hablar de las más antiguas. Y casualmente, antes de entrar al tema, hace rato estábamos viendo por aquí si había algún comentario pendiente de alguien. Y tenemos un comentario de AR1 YouTube 26 que dijo, de hecho dice que es de hace un día, entonces no es tan viejo. Yo ya capaz que lleva varios días y yo no me di cuenta, pero no, es de ayer. Y dice, creo que un buen tema a tratar serían los artefactos provenientes de los Altos de Jalisco. Dice, del siglo XVI. O sea, se refiere a 1500 y tantos, ¿no? El año 1500 y tantos, cuando llegaron los españoles, ¿no? Acá llegaron a 1530, más o menos. Bueno, en 1520 y tantos mandó unas exploraciones, este, Hernán Cortés, pero ya así en plan de conquista, ¿no? Hasta que vino Nuño de Guzmán, arrasando con todo lo que encontraba en 1530, digamos que se hizo la conquista. No hubiera venido Nuño de Guzmán, capaz de que no hubiera habido tanta matanza y ya nos hubiéramos arreglado por las buenas. Pero bueno, entonces dice que de los artefactos, supongo que se refiere a lo que quiero pensar que él es de por allá o que se dio una vuelta y que a lo mejor se metió a algún museo. Quiero pensar, ¿verdad? Y que se refiere a eso. Si se refiere a eso, una vez nos fuimos, Ricardo y yo, por ahí al MUSAC, al Museo del Saus de Cajigal, en Arandas, Jalisco, y ahorita que termine de leer el comentario, este, que, que les platique Ricardo, digo, por contestar un poquito a este punto. Entonces dice, bueno, así el comentario completo dice, creo que sería un buen tema tratar los artefactos provenientes de los Altos de Jalisco del siglo XVI. No siento que se haya cubierto mucho. La mayoría de los expertos se enfocan principalmente en culturas anteriores al siglo XVI, como las que vamos a hablar hoy. Dice, como los huachimontones, el ixtépete, tradiciones de tumbas de tiro, etcétera, pero no en los artefactos de los tecuejes. Ok. Y luego dice, la mayoría de los artefactos que veo identificados como del siglo XVI parecen poco fiables y de diversos siglos, o sea, revueltos, digamos, ¿no? Eso le entiendo. Dice, entiendo que recientemente cubrieron los cocas, sí, hablamos de los cocas hace poquito, dice, pero creo que los tecuejes serían un tema interesante, gracias por compartirlo. Bueno, pues antes de pasarle un poquito aquí el micrófono a Ricardo, este, pues de hecho, hace poquito también hablamos de los tecuejes, que precisamente eran los que estaban de Chapala para arriba, ¿no? En el norte de lo que hoy es Jalisco. Presentamos muy poquito por ahí unas lanzas y cosas que habían, pero pues bueno, de mi parte, pues le di, no sé dónde viva, ¿verdad? Este amigo, pero le diría que si vive cerca de Arandas, que se vaya al Museo del Saus de Cajigal, se escribe MUSAC, y ahí el dueño, el administrador, tiene, digo, no quiero platicar todo para que comente algo Ricardo, pero yo me acuerdo, Ricardo, si no ahorita me corriges, que entrando a ese museo que está muy bonito, porque es como lo que quedó como de al lado de una capillita de lo que fue una hacienda, ¿no? Y creo, según mi recuerdo, tiene como tres salas. Tiene una sala, una o dos, dedicado a todo lo antiguo, incluso prehispánico, ¿no? Que la muela del mamut, por decir algo,
el colmillo del tigre, dientes de sable, cosas así. Pues sí tiene otras cosas, ¿no? Pero luego tiene otra salita de la época de los cristeros y la Revolución Mexicana. No me acuerdo si tiene una salita de algo intermedio, que sería la época colonial, esa sí no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas algo, Ricardo, que hayas visto así como de la época colonial ahí? No, de hecho son dos salas, está Ujú, como una L. No sé ujú, si te acuerdas que entras, hay una puertita, está como dos habitaciones juntas ujú, y luego a tu izquierda otras dos así también pequeñas ujú. y era todo. Y el pasillito que era el patio hacia el baño y pues ahí había unas cosas también tiradas en el patio. Pero, pero no había nada de lo colonial. O sea, más bien todo era precolombino, no, sí, antes de la colonia. Y sí había algunos artefactos interesantes. Si a artefactos nos referimos a cosas como que tienen alguna función, no sé si te acuerdas que más allá de las vasijas y de las figurillas, Ujú, también había este como objetos que no se les veía como para qué eran, ujú. este, incluso a unos medio chipotudos ahí como si fueran no como para el incienso, pero sí como que algo le metían adentro y a lo mejor hasta eran armas, ¿no? Que a lo mejor las ataban con algo y las usaban para Ujú. golpear, no lo sé, porque sí me acuerdo, de hecho ahí tenemos fotos, ya ves que sacamos muchas fotos, pero también ya hace varios años de eso, Sí, y me acuerdo de eso y tenía muchísimas piezas, ya ves que también tenía aparte apiladas piezas sin clasificar, sí, tenía un buen de este, inventario. sí, porque tenía años el señor, decía que desde niño encontraba piezas. Sí, Entonces, como que Lina fue, le ayudó a montar ahí el museo, ujú. pero luego ya lo dejó ahí a la buena de Dios y ya no continuó con la clasificación de las otras piezas y bueno, Sí, sí hay sí, muchas cosas. De hecho, lo que sí me acuerdo es que en el patio, no sé si tú te acuerdas que había como una máquina, sí. era como un engrane, Ujú. algo así, pero de roca, con otra cosa, con una madera, pero no era algo Ah, contemporáneo, o sea, como, era como algo de moler. algo así, sí, sí, Mm, y que lo tenía ahí arrumbado en una esquinita y luego tenía como una bola, sí, estaba interesante, pero como estaba muy sí, pesado y aparte no lo podíamos mover porque se podía romper o algo, pero sí sí, estaba interesante. sí, no tengo ese artefacto así, tan claro como el día que fuimos, ¿no? De me Sí, acuerdo no, de todo, pero, este, por allá yendo para Tequila, Jalisco, creo que en el Museo del Tequila, hay cosas parecidas que los usaban las tribus yutoaztecas, ¿no? A lo mejor también los coca, los tecuejes, para moler granos. Bueno, había dos maneras de moler. Lo más típico era ¿cómo se llama esto? Donde se hace guacamole. La con el piedra esta. ¿El qué? metate, ¿no? El metate creo que es el que está Ah, el recto. molcajete, El molcajete. molcajete. Bueno, el metate también, ¿verdad? El metate es pues sí, para hacer pedazos granos, semillas, dejarlos en polvito, ¿verdad? Y Sí, aparte de ablandar la carne. Pero sí, el molcajete, donde se hace el guacamole, bueno, donde lo hacemos acá en México, el guacamole todavía hasta la fecha, que es como un plato cóncavo, a lo mejor en Estados Unidos dirían que es un bao, ¿verdad? Por la forma, así como una bombonera. Sí, los que ya han probado guacamole acá en México ya saben a qué nos referimos. Es de piedra volcánica y entonces ahí tiene la cosita con la que se le pega la piedra y entonces ahí también los granos, ¿no? Las semillas también las hacían pedazos porque no nada más sirve para el guacamole, sirve para hacer otras chiles y otras cosas. Y por ahí tenía varias el señor. Pero una vez yo vi, pero no me acuerdo si en América o por allá en Europa, que algo así un poquito más grande
le ponían una piedra y para no estarle péguele y péguele, ponían una piedra que casi era del tamaño de todo el hueco y en lugar de levantarla y aplastarla, le habían hecho como un agujero y le habían insertado como una agarradera. Entonces le daban vuelta con la mano, o sea, no era de que arriba y abajo, no, era de darle vueltas y con el puro peso y el movimiento era como darle un esmeril, ¿no? Algo así. Y entonces también pulverizaban. Digo, en una de esas, a lo mejor era algo parecido. Pues bueno, ahora, Sí, lo que puede sí ser. es que si nuestro amigo, que si nos da más datos podríamos ayudarle, si le queda cerca el lago de Chapala, en Mezcala, tienen un museo y en ese museo de Mezcala, ahí sí hay artefactos de los cocas de la época que nos dice del siglo XVI, de 1530 y tantos. Yo recuerdo que tienen el casco de un español, ya ven esos así en forma como, pues bueno, los que salen, ¿no? De que, es que traía Hernán Cortés y todos ellos. Viene una armadura en la parte de arriba, tiene una lanza parte de los españoles, a lo mejor él quiere ver por parte de los indígenas, ¿verdad? Tienen una lanza, tienen no sé si se llama mosquete, son esas pistolas que nada más servían para disparar una vez y que luego tenías que volverle a poner otra vez la pólvora y el balín y prenderle. O sea, tienen muchas cosas de cuando los españoles estuvieron por acá y tienen algunas cosas de los indígenas también de los cocas de ese tiempo, ¿no? Tienen petroglifos, tienen cuchillos de obsidiana y no me acuerdo qué más tienen, pero sí tienen varias cosas. Eso es en Mezcala. No he visto qué haya en los museos, digamos, de allá de San Juan de los Lagos o de Lagos de Moreno, eso sí, lo desconozco, pero luego le echamos un ojo. Y bueno, ahora sí, más lo que guste de este tema agregar Ricardo o Julio, vamos a hablar de la cultura capacha, que va a ser la más antigua de la que vamos a hablar hoy, luego la cultura teuchitlán, ¿sí? Los huachimontones, para que más o menos nos entiendan, aunque pues, y la cultura el grillo. Entonces, pues adelante. Ok, ok. Bueno, esa del grillo se las voy a deber porque Ok, yo les no platico. la alcancé a investigar. Vale. No, es que me encontré ya con todas las fotos de esa época, Ujú. y ya que estaba viendo, y ahí te mandé una fotillo, pero están bien interesantes porque incluso hay artefactos como las figuras de madera, o como las pinturas de Salvador Dalí, que servían Ujú. para apoyar como lo usaba como puntal, que era una Y y tenía una roca. Entonces era como si fuera para golpear, ¿no? O puede ser como el principio de la hacha, pero era una roca sin filo y está bastante bien. Y luego está otra piedra que es como si fuera Ah, una granada. también tenían mazos, Ah, así pues un como, mazo. Ajá. así como los mazos medievales, nomás que pues en Europa los tenían de metal y acá los hacían de piedra. Sí, luego había unas cositas así, redonditas con picos que no supimos para qué eran y estaban huecas, como si fueran unas pulseras, pero obviamente no eran pulseras. Y Ujú. otras que eran anillos, aquí está una con 2, 4, 5 anillos, que también no le encontramos qué función puede tener, pero están bastante bien elaboradas y muy, muy interesantes. Y bueno, un sinfín de cosas, pero bueno, vamos a lo que toca hoy. Venga, Vamos adelante. a, bueno, voy a comenzar ahí a dar un poco de contexto como ya parece tradición. Voy a comenzar ya estamos grabando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya estamos, ok, muy bien. Sí, Pues ya entonces, hasta nos mandaron saludos. Aquí dice Hugo Saavedra González, dice, me encanta el tema. qué bien. Ahí cualquier cosa que quiera opinar o preguntar, pues ahí estamos para apoyarlo, ayudarle. Bueno, entonces vamos a hablar bueno, yo voy a hablar del capacha y guachimontones, porque no se me pasó lo del grillo, pero aquí Ujú. Alejandro trae información, así que no se preocupen. Bueno, en este caso se dice que son los pioneros olvidados del occidente
Y bueno, si alguna vez hemos mirado hacia el volcán de Colima, hemos recorrido los valles de Jalisco, pues hemos pisado las tierras que guardan ese secreto que es muy antiguo, eh, tan antiguo como los propios aztecas, ¿no? De hecho, mucho antes de que de los purépechas dominaran el occidente y mucho antes de que los españoles llegaran, obviamente, ya había pueblos que construyeron las bases de la civilización en esta región. Y dos de ellos son la cultura capacha y la tradición teuchitlán, con su joya de la corona que es el huachimontón. Entonces, el primero fue el verdadero pionero de la complejidad social en el occidente de México. El segundo es el que construyó las pirámides circulares más extrañas y únicas en el mundo. Y uno se perdió en la noche de los tiempos y el otro sigue en pie, desafiando, por así que el olvido. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con... Y luego a estas culturas las separan más de 1000 años, entonces también ahí hubo un tema interesante, ¿no? Para Ujú. empezar, los Capacha, los primeros complejos de Occidente. Eh, Imaginemos que un mundo sin imperios, sin pirámides monumentales, sin ciudades de millones de habitantes, es decir, hace unos 4000 años, en lo que hoy es el estado de Colima, pues ya había un grupo de personas que habían empezado a habitar estas regiones, ¿no? Se estaba construyendo una sociedad compleja. Le empezaron a llamar así, obviamente, los expertos contemporáneos. Y la cultura capacha se desarrolla aproximadamente entre los años 2000 antes de Cristo y 1200 antes de Cristo, aunque hay todavía imprecisiones por temas que incluso dicen que otras fuentes aseguran que se extendieron hasta el 220 antes de Cristo. Entonces, pues fue la primera con rasgos complejos que se desarrolló en el occidente de Mesoamérica. Para que tengan una idea, esta cultura es tan antigua como los olmecas, que son los considerados cultura madre de Mesoamérica. Y en algunos aspectos, pues es igual de importante. Su corazón se ubicó en el actual estado de Colima, específicamente en un sitio arqueológico a unos 6 kilómetros al noroeste del municipio de Colima, pero su influencia se extendió mucho más allá. Es decir, se han encontrado evidencias de la cultura capacha en Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Michoacán e incluso en el Estado de México. Entonces, pues fue hace 4 milenios, entonces sí hubo bastante tiempo para que se expandieran o recorrieran esos estados, ¿no? Y para que una cultura sea catalogada como compleja en arqueología, porque luego suena interesante o extraño eso de complejo, ¿no? Debe tener la mayoría de estos elementos, los cuales los capacha los cumplían todos. Primero, la jerarquía social, ya que no todos eran iguales en Capacha. Había diferencias claras en el estatus de las personas, se notaba en sus entierros. Algunos individuos eran enterrados con ofrendas mucho más elaboradas que otros, es decir, piezas de piedra verde, jaedita, turquesas. Esto indicaba que existían gobernantes, sacerdotes o personas con poder que acumulaban bienes y los llevaban a la tumba. Y luego estaba la especialización artesanal. No todos hacían todo. Algunas personas que se dedicaban exclusivamente a producir cerámica, pues bueno, se dedicaban a ello, se volvían artesanos y obviamente especialistas. Y hacían piezas con formas muy complejas como lo que eran los bules, que ya hablamos que es un bule o una especie de vasija, eh, figurillas, y para hacer esto, pues obviamente se requería conocimiento especializado de técnicas de modelado, de cocción, tiempos dedicados a exclusivamente a esa actividad, porque pues era, o estaban en una cosa o en otra, pero había artistas exclusivamente haciendo pues ese tipo de trabajos, ¿no? Y había intercambio de esos productos por otros bienes o servicios, entonces también servía como como una moneda de cambio. Y bueno, esta cultura simple, entre comillas, pues no tiene tiempo ni necesidad de dedicar esfuerzo a producir objetos tan elaborados, pero aún así se puso a hacer objetos muy complejos. En la agricultura, pues era la base, los capaches eran agricultores sedentarios, cultivaron el maíz, el frijol y la calabaza, y esto les permitió dejar de ser nómadas. Se establecieron en un lugar fijo, acumularon excedentes de comida y se permitieron a algunas personas que se dedicaran a otras actividades como la cerámica y el comercio. Entonces la agricultura pues fue el pilar de toda esta sociedad compleja sin que ella
afectara a lo que es ya la civilización en sí. Por otro lado, también estaba el comercio a larga distancia, es decir, los capachas no vivían aislados, entonces tenían relaciones comerciales con otros pueblos que eso sí estaban muy lejanos, pero que de alguna manera por ahí transitaban o iban exclusivamente a hacer intercambio, y pues ahí se encontraron con temas de conchas marinas, porque pues ahí quedaba cerca la costa, piedras verdes como la jaedita, la turquesa, eh, materiales que no eran locales de ahí, pues empezaron a ser locales por los intercambios que hacían, y había mucha semejanza entre la cerámica de lo que eran los capachas y la que había en Ecuador. Entonces, esto sugiere que algún tipo de contacto o influencia pues fue compartida en algún momento, ¿no? Después de tanto tiempo, pues yo creo que sí coincidieron en algún momento. Entonces, el comercio a larga distancia se vuelve una característica clara de la sociedad compleja. Por eso tenía esos rasgos, esas características. Otra cosa de la característica compleja es que tenían ya una expresión artística y religiosa. Es decir, no solo hacían utensilios funcionales, sino que también hacían arte. También hacían figurillas, hacían vasijas decoradas, hacían ofrendas funerarias. No tenían un solo propósito práctico, pero bueno, tenían un significado muy simbólico, religioso o ritual para su entonces, y esto pues implicaba que tenían una cosmovisión muy desarrollada, una idea del más allá y de lo que ellos consideraban dioses, pues muy clara y muy definida. Entonces eso lo expresaban en sus artesanías. También otra característica era que tenían prácticas funerarias muy elaboradas. Es decir, no enterraban a sus muertos de cualquier forma, o sea, no lo hacían de cualquier manera. Ellos tenían una especie de ritual, los colocaban en fosas sencillas, pero los acompañaban con ofrendas complejas. Estas ofrendas no eran al azar, eran un pasaporte al más allá, es decir, tenían un significado y un simbolismo muy específico para cada persona que fallecía. Y obviamente dependía obviamente de las creencias sobre la vida y después de la muerte. Otra característica eran sus asentamientos permanentes. Se han encontrado evidencias de que los capachas vivían en asentamientos fijos, no eran nómadas como lo comenté. Esto permitió el desarrollo de comunidades estables donde podían surgir relaciones obviamente complejas, ¿no? Como lo estoy definiendo ahorita. ¿Y por qué era tan importante que los capachas fueran complejos? Bueno, en sí, pues obviamente ellos no sabían que ya tenían, que el tener esta estructura los fueran a definir así, ¿no? Pero sí fue una de las primeras culturas complejas del occidente de México, y obviamente pues esto en la región solo había grupos cazadores, recolectores que vivían en pequeños grupos y no dejaban grandes huellas. Los capachas, al contrario, representaron el amanecer de la civilización en Occidente y fueron los primeros en organizarse socialmente con jerarquías, de producir cerámica especializada, de establecer redes de comercio a larga distancia y de tener una cosmovisión compleja, o sea, muy vasta. Entonces, además son tan antiguos como los olmecas, que ya comenté que los consideramos la cultura madre, pero mientras los olmecas se desarrollaron en la costa del Golfo, los capachas lo hicieron en el occidente, y esto demuestra que el occidente también fue un foco de civilización, no una periferia nada más. Entonces, bueno, ¿y qué tiene de importante el término complejo? Pues bueno, ahora sí que no, sin emitir juicios de valor, pues bueno, no significa que sean mejores ni más avanzados que otras culturas, simplemente significa que se organizaron, produjeron en el tema agrícola y artesanal, se volvieron especialistas en el trabajo, tanto agrícola como artesanal, y desarrollaron una cosmovisión, y además lograron relaciones de intercambio con otros, ahora podemos decir con otros países, pues ellos lo hicieron con otras tribus mucho más lejanas, ¿no? Entonces a ese aspecto tan civilizado, lo definieron como complejo. Yo lo hubiera mencionado como civilizado, ¿no? O no sé, a lo mejor civilizado tampoco es la palabra correcta, porque luego tiende a ser que a lo mejor los consideraríamos como que no eran, como si fueran salvajes, pero no, tampoco. Entonces dejámoslo como complejo para no entrar en controversias. Y bueno,
al final, ¿qué significa capacha? Bueno, proviene de una lengua propia, que por cierto no ha sobrevivido o no sobrevivió ya. Fue la arqueóloga estadounidense Isabel Truesdell Kelly, quien en 1939 descubrió y nombró así la cultura. O sea, ella fue la que le puso nombre mientras realizaban excavaciones en la zona de Colima. El nombre proviene del sitio arqueológico epónimo, es decir, el lugar donde se encontraron los primeros vestigios. Entonces ella dijo, pues bueno, aquí lo encontramos, así se va a llamar como aquí. Y bueno, el legado más visible que se tiene de esto, pues es su cerámica, la cual es de un barro cocido al sol, muy funcional, era un arte funcional. De hecho, yo generé un proyecto que será arte funcional y mira, yo creo que tengo raíces capachas. Y bueno, entre ellos estaban los bules que ya mencioné, las vasijas, las figurillas, e incluso parecía que hicieron como estribos para montar, pero bueno, a lo mejor no es necesariamente eso, sino simplemente algunas agarraderas. Los metates, como hace un momento comentábamos, piedras para moler maíz, también ellos fabricaron ese artefacto. Y lo más fascinante es que las semejanzas entre las piezas de esta cultura y la cerámica contemporánea de la región, pues ya hablé de Ecuador, se relacionan muy tempranamente. Entonces, fue también algo que en las culturas andinas y mesoamericanas se empezó a reflejar mucho y se dijeron, oye, pues esto que está pasando, ¿no? O tuvieron contacto en algún momento, o ellos viajaron, o ellos vinieron, no sabemos, pero bueno, al final existen esas coincidencias. También los capachas no eran una isla, tuvieron estrechas relaciones con el Opeño en Michoacán, que es otra cultura contemporánea. También tuvieron contacto con culturas del centro de México, como Tlatilco, entre 1300 y el 900 antes de Cristo. La investigadora Beatriz Braniff y otros arqueólogos señalaron la presencia de un tertium quid, algo así como una tercera cosa. Esto en el centro de México, diferenciando las tradiciones olmecas y del centro de México, cuyo origen era precisamente la región occidental. Entonces dicen, el occidente no era una copia del centro, sino un original. Entonces ahí como que separaron y distinguieron a los dos como algo totalmente diferente, pero original a cada uno, ¿no? Y bueno, ya hablé que de Isabel Truesdell Kelly fue la arqueóloga que descubrió esta cultura y le puso nombre, fue la pionera en hacer excavaciones ahí en Colima. Phil Weigand, aunque es el más famoso por Huachimontones, también contribuyó al estudio de Occidente. Y Beatriz Brani, pues es la investigadora que señaló la importancia de los dos lugares, tanto del centro de México como la parte del occidente. Y bueno, esta cultura capacha, digamos que no desapareció de golpe. Su estilo cerámico se fue transformando con el tiempo para el clásico temprano, más o menos entre los 200 y 600 después ya de Cristo. Ahí comenzaron a llegar a grupos emigrantes provenientes del altiplano. Entonces la cultura capacha, digamos que fue absorbida, fue transformada, pero luego su legado fue como esa primera chispa de complejidad en el occidente. Digamos que nunca se apagó, pero pues finalmente dejó de existir. Y hoy, digamos que no hay un pueblo que se identifique directamente como descendiente de los capachas. Su lengua se ha perdido, aunque algunas fuentes se asocian tentativamente con el náhuatl, pero pues no hay certeza. Sin embargo, hay un ADN que corre por las venas de habitantes como todo, en Colima, en el occidente, y cada vez que alguien en Colima moldea barro, pues bueno, se entiende o se sobreentiende que es parte de esa herencia, ¿no? Que dejaron ahí los capacha en esta región. Muy bien. ¿Quieren mencionar algo? O me paso los guachimontones, o le damos una vuelta. Pues a ver, una vuelta, aunque comente algo, Julio. Sí, ok, adelante. Ya volvió del perro. Pero no está, ¿o sí? Ah, sí está. Sí, aquí estoy. A ver cómo se escucha. Bien.
Bueno, sí, acerca de la cultura capacha, se dice que estuvieron al mismo tiempo que los olmecas y que la cultura de Tlatilco en el Valle de México fueron contemporáneos de ellos. Y algo interesante es que se ven lazos del simbolismo y en la forma de las vasijas con la cultura báltica. Es una de las culturas muy antiguas también por allá en Sudamérica, por aquel lado y es interesante porque se dice que el origen de este grupo capacha tendría, o más bien ellos habrían llegado desde el Océano Pacífico, muy probablemente en áreas de una parte de América del Sur, y que fueron a instalarse ya en ese tiempo. También algo que es interesante es la forma de la cerámica que ellos hacían, que eran estas formas que se puede ver como una base doble, y que de acuerdo a razones con culturas del mismo tiempo, se dice que esto puede dar la conexión de los mundos actuales, que esto ya era una cosmovisión que tenían los pueblos muy antiguos, ¿no? Desde el principio acá en América. También hace relación a los símbolos que usaban, que por regular eran de 4 puntas, donde ya se podía ver que tenía el concepto de los 4 tumbos, de esos 4 horizontes en el universo, en el cosmos, y que aparte también mucho lo que eran los que por ahí hay personas que simbólicamente lo atribuyen a la creación de todas las cosas, ¿no? De una procedencia de una energía planetaria, así como que eran las religiones antiguas. Bueno, yo lo único que quiero comentar de esta cultura capacha es que en las semanas anteriores estuvimos hablando ya durante 3, 4 sesiones de las famosas, digamos, culturas yutoaztecas, ¿no? Esas que vienen allá de lo que hoy es Utah en Estados Unidos, de allá que se vinieron para acá, y que terminaron con los mexicas, ¿no? De hecho, de los mexicas fue uno de los últimos pueblos que llegaron de lo que hoy es Estados Unidos y a lo que hoy es México, llegando en 1325. Y todos los demás eran yutoaztecas, ¿no? Hablaban alguna variante del náhuatl y pues, se entendían. Pero de la que estamos hablando ahora es entre 2000 y 2200 años más antigua que todas esas. Sí, es más antigua que la más antigua de esas que platicamos. Entonces, seguramente estos no hablaban náhuatl o hablaban algo mucho más viejo que el náhuatl. Y como ya dijeron, es probable que esta cultura haya llegado por el sur y no por el norte. ¿Sí? Y si llegó por el sur, bueno, pudo haber sido caminando, pero si tiene relación su arte con lo que hay en Ecuador, pues yo no le he medido, pero yo creo que tranquilamente deben de ser unos 6000 o 7000 kilómetros de distancia. Entonces, y si entre Ecuador, pasando por Panamá, Honduras, todo eso para llegar a México, no hay una cultura parecida, que lo desconozco, ¿eh? Pero si no hay ninguna cultura de la época y parecida, y sí lo hay entre México, ¿ya? Colima y Ecuador, que están muy separados, pues seguramente llegaron por mar.
¿no? Entonces se vinieron ahí remando hasta que llegaron por acá. No creo que haya sido un solo viaje así de súbete y vámonos hasta allá, por más buena que esté la corriente. Pero entonces, ¿qué pasó, no? Eso nos habla de mucho dinamismo, que a lo mejor en algún momento este viejo, pues sí tenían así como puertos, ¿no? De ir llegando, pero que después llegaban más culturas y a lo mejor se apropiaban y perdían algún lugar el contacto y pues está medio extraño, pero está interesante, ¿no? La antigüedad. Y luego aparte que hayan llegado 2000 años antes y hace 2000 años, bueno, 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Hace 4000 años desde ahorita, y que ya fuera un pueblo sedentario, o sea, y ellos ya cultivaban, ya sembraban, ¿sí? Hace 4000 años. O sea que recordemos que muchos de los pueblos yutoaztecas, unos llegaron y ya tenían costumbres sedentarias, pero otros todavía eran nómadas, nómadas, ¿no? Entonces, que algunos de esos, por llegar del norte, todavía fueran seminómadas y que 2000 años antes estos ya fueran sedentarios, te habla como que vienen de algo todavía más antiguo, ¿no? Que ya estaba establecido y toda la cosa. Entonces, a mí es lo que se me hace interesante. Nada más. Mira, Alejandro, Sí. de pasar aquí una búsqueda rápida, y se dice que la cultura capacha tiene lazos directos con Sudamérica y el área andina. Y las conexiones con el noroeste de Sudamérica son las más sorprendentes y se evidencian de manera contundente en la alfarería y en la cultura funeraria. La cultura machaca de Ecuador del 1600 antes de Cristo al 800 antes de Cristo es el lazo más fuerte. La forma de las barrigas, la cultura machaca parte una similitud casi idéntica con la de los capachos. Destacan especialmente las botellas con asa de escrito, una innovación técnica que pareció de forma casi simultánea en ambas regiones. Luego con la cultura tibia y la cultura chorrera en Valdivia, una de las civilizaciones alfareras más antiguas de América, y su sucesora chorrera comparten con la fase pacha el uso de vasijas polícromas y técnicas de incisión geométrica. Historiadores señalan que la morfología de ciertas botellas apuntan de manera increíble a un origen o intercambio ecuatoriano temprano. Sí, La cultura mochica de Perú y Colombia. En periodos posteriores, la herencia de estos contactos marítimos se mantuvo activa en las costas de Colima, encontrando piezas arqueológicas posteriores con representaciones de animales marinos como alpacas, así como tumbos de tiro, cuyo diseño arquitectónico es prácticamente idéntico al de antiguas culturas de Colombia, Ecuador y la cultura mochica en Perú. Sí. No, y a lo mejor hasta, por ejemplo, cuando hablamos de los purépechas, que son los de acá de Michoacán, ¿no? México, hablamos que ellos tienen un idioma que originalmente no era náhuatl, ¿no? Y que no saben de dónde salió. Entonces, de repente, digo, en una de esas, tienen alguna conexión, claro, separado por el tiempo, porque pues debajo de Colima pues está precisamente Michoacán, ¿no? Viendo el mapa de México y ya con todo este recorrido que nos dijo Julio que parece que tiene relación con lo andino, pues viene por allá, ¿no? Desde Perú o a lo mejor más abajo y pues sí está sorprendente esa historia, ¿no? De cómo llegaron los de abajo y de qué tan abajo llegaron, digo, echando la imaginación, ¿no? Y fíjate que los purépechas eran los únicos grupos en la parte de Mesoamérica que sabían cómo trabajar los metales. Sí. Y era algo que ya se trabajaba en Sudamérica anteriormente que en Mesoamérica. También, puede ser. Así es.
Muy bien. Bueno, pues pues no sé, vamos con Ricardo para ver ahora con lo de Teuchitlán. Adelante, Ricardo. Muy bien, gracias. Vamos a pasar aquí y vamos a hablar ahora de lo que es los huachimontones o la tradición Teuchitlán o los constructores de círculos, ¿no? Que al final de cuentas es ahí el legado que dejaron. Y bueno, más de mil años después de que los Capacha desaparecieran en los valles de Tequila, Jalisco, una nueva civilización florece. Y esta es la tradición Teuchitlán, porque así se les nombra, ¿no? Creo que no hemos encontrado el nombre correcto. Y bueno, esta se desarrolla aproximadamente entre el 350 antes de Cristo y el 450 después, o entre 350 y 450, todavía no se tiene como que la precisión. Pero bueno, también es una cultura antigua. Su sitio principal y el más importante o el más impresionante pues es Huachimontones, el cual se ubica en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a solo una hora al oeste de Guadalajara. Es un centro ceremonial urbano y es el más importante de toda la tradición que hay por ahí. Pero aquí viene lo que hace a esta cultura única en el mundo. No construían pirámides rectangulares como los mayas o los aztecas, ellos las construían de manera circular, ¿sí? Eso es lo que los hace principalmente diferentes. Ahora, el nombre es una, digamos que una joya lingüística, porque viene de huachi o guaje y proviene del náhuatl huaxe, que es un tipo de árbol, obviamente el guaje, y está la otra palabra montón, que es una palabra de origen castellano, así que huachimontones significa literalmente montón de guajes, ¿sí? Así como para encontrarle un significado y utilizar las raíces. Bien, nada más para no quedarnos sin el contexto de qué significan. Y es un término mestizo totalmente por el lado de que estaba la palabra de origen castellano y la palabra náhuatl. Entonces es un término mestizo, relativamente moderno, que los habitantes locales, pues digamos que lo aceptaron, le dieron lugar, y como ahí abundan estos tipos de árboles, los guajes, pues bueno, ahí se le quedó, ¿no? La ironía es que ese nombre tan sencillo esconde pues obviamente una maravilla ahí arqueológica, ¿no? Entonces, su arquitectura, pues al ser un diseño único, circular, pues bueno, sí es escalonada, digamos que forma una especie de cono truncado. Alrededor de ella, pues hay un patio circular que está hundido y alrededor de ese patio plataformas rectangulares que forman una circunferencia perfecta. Y eso es el Huachimontón, ¿no? Se dice que también en esa pirámide, en el tope, porque no tiene un pico, está trunca, está chata, por así llamarlo, que ahí se pone también un poste y más o menos se hace el ritual o la actividad esta de los voladores de Papantla, ¿no? Entonces no me crean mucho, pero bueno, se dice. Las pirámides más grandes tienen 12 plataformas rectangulares alrededor, tienen un diámetro de 125 metros en la estructura más grande, y en la segunda más grande, que ya ha sido completamente explorada, mide 115 metros de diámetro. Y el sitio abarca una superficie de 3.6 kilómetros. Se dice que ¿por qué circulares? Bueno, hay dos teorías. La primera es que el dios del viento, se cree que las pirámides se construyeron en honor a Ecatl, que es el dios del viento, y la forma circular representa el movimiento del viento, ¿no? Entonces no tiene mucha ciencia este tema. En la parte del cosmos, pues bueno, la forma circular podría estar inspirada en los astros y la orientación del cosmos. Y lo que les comentaba del ritual del volador, se dice que en el centro de la plataforma pues está un poste donde los sacerdotes se sujetaban para imitar el vuelo de un ave, y es muy similar al de los de Papantla. ¿Quiénes las construyeron? Pues bueno, se dice que la tradición Teuchitlán fue una sociedad compleja y jerarquizada, ya sabemos que es complejo. No sabemos sus nombres, pero sí sabemos que
que eran multiculturales, ya que no tuvieron una influencia como los olmecas y solo pocos elementos teotihuacanos. Su principal deidad fue Écatl, el dios del viento. Construyeron más de 70 sitios con esta arquitectura circular en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, en Colima, en Nayarit, en Michoacán y en Sinaloa. Y digamos que el descubrimiento, pues un arqueólogo y su esposa, ¿no? Llegaron ahí a Huachimontones en 1970 por el arqueólogo estadounidense Phil Wignan y su esposa, la historiadora de arte Arcelia García, pero no fue hasta el 96 que comenzaron con los trabajos de restauración ya en forma, y aún hoy todavía siguen trabajando en ello porque pues falta mucho que descubrir de esta antigua ciudad. Y desaparecieron, digamos que más o menos en el 350-400 después de Cristo, y la tradición Teuchitlán colapsa. Las razones no están claras, obviamente, tal vez cambios climáticos, tal vez conflictos internos, tal vez llegada de nuevos grupos. Lo que sí sabemos es que su arquitectura circular pues es única en el mundo y afortunadamente todavía existe ahí y la están cuidando hasta donde sé. Entonces pues es un patrimonio vivo, ¿no? Entonces este sitio pues se convierte en un sitio arqueológico muy importante por las razones de que son únicas las formas, la pirámide circular. Y bueno, pues ya es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2006. Forma parte de ese paisaje agavero y de la industria tequilera. Le dieron un premio que le llamaron el Premio Fénix en el 2020. En el Centro Interpretativo Huachimontones recibe este premio por sus buenas prácticas en el tema turístico. Digamos que normalmente recibe 170,000 visitantes al año. El lugar recibe alrededor de 170,000 personas, ¿sí? Más o menos al año, exacto. Hay un museo en el sitio, cuentan con un museo el cual es interpretativo, donde se reconstruyen piezas y se cuenta la historia de la cultura. Y el sitio está pues, obviamente abierto al público, se puede visitar muy fácil desde Guadalajara, y lo mejor, el trabajo para protegerlo y entenderlo apenas está comenzando, entonces todavía tenemos ese legado para muchos años más, siempre y cuando los sigan cuidando. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque tiene muy poca información, porque todo ya es muy un tema turístico, ¿no? Como apenas en el 2006 lo nombraron o lo declararon como patrimonio, y en el 96 empezaron con las excavaciones, pues digamos que es muy, muy reciente todo esto, y más que como que no había habido mucha indagación en la historia, más que nada en el descubrir las construcciones, la forma que está de los otros templos o casas, no sé qué sean todavía. Entonces pues ahí siguen con eso. Entonces no sé si quieren comentar algo adicional de lo que son los huachimontones. Adelante, Julio, tenía mi micrófono apagado. Mira, acá nos dicen Hugo Saavedra González que tiene eco. ¿Quién tiene eco, Hugo? Julio. Ya no tienes eco, ¿eh? Ya no, ya se quitó. Sí. Bueno, yo sí, no bueno, lo escucho. Ahora sí, ya sin eco. Algo que se me hizo interesante acerca de esta cultura de Teuchitlán o de los huachimontones es como dicen, ¿no? Todos que estas estructuras piramidales en forma circular estaban dedicadas al dios Ejecatl, que es el dios del viento. Pero por ahí, buscándole un poquito más, se dice que esta cultura adoraban a un dios ave, que era de alguna forma un ancestro divino volador, pero muy anterior a lo que era la adoración a Ejecatl, que aunque tenía los mismos rasgos, que era el atraer la lluvia y el movimiento de los vientos, pero sí se
se representaba de una forma diferente. Que eso es, sí es interesante, ¿no? Porque por lo regular todos piensan que eran las mismas figuras o los mismos símbolos, que aunque significaban lo mismo, pero a lo mejor se veía un poquito de diferencia entre los diferentes grupos, especialmente en los grupos que se desarrollaron en el occidente, que como estábamos hablando acerca de la cultura anterior, que podrían haber tenido mucha influencia de otras partes del mundo, tanto como Sudamérica, hasta quien quite, hasta de parte de las Indias, por ahí, de las islas por ahí, de la Polinesia. Entonces no sabemos, pero es interesante. Y también eso, que la otra teoría, ¿no? Que se dice que se utilizaban para hacer este ritual, es de los voladores de Papantla, más o menos, que era también una representación del cosmos, de la unidad del cielo con la tierra. Se representaban también los 4 rumbos del universo en este ritual, y era algo muy importante, y que ya, como hemos visto ya en anteriores videos que hemos hablado de esto, no tan solo era en la parte del océano Atlántico en México, sino que vemos que esto de esta tradición del ritual de los voladores es algo que viene desde las culturas también de por allá del sur, suroeste de Estados Unidos. Lo vemos en el occidente de México, lo vemos en el otro lado, lo vemos en varias partes, y que pues todo esto habla de una cosmovisión, de una cosmogonía con una identidad propia, y que pues aparte era algo que estaba, no solamente era de una sola región, sino que se extendía por muchas de las regiones de acá de Sudamérica. Sí, bueno, por acá hay un comentario. Hugo dice que ya se escuchaba bien. Bueno, ahorita que habló Julio, lo que hice yo fue apagar mi micrófono. Entonces, no sé si eso tenga algo que ver. Si es así, ahorita que se vuelve a hablar Julio, lo vuelvo a apagar, a ver si con eso yo lo escucho bien, pero más vale. Dice Hugo, en los Huachimontones hacían sacrificios, tuvieron influencias de los aztecas o mayas. Hugo, quiero pensar que estás preguntando y no afirmando. A ver si nos puedes decir si es pregunta o es afirmación, porque que yo sepa, no, porque o sea, no por decir, estos eran buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, me voy a regresar un poquito a los Capacha. Por todo lo que platicamos hace rato, claro, como son pueblos muy antiguos, sabemos menos de estos que de los yuto-aztecas, ¿no? Pero, ya sí sabemos que eran más de comercio que de guerra. Acá en los Huachimontones también. No quiere decir que no nos pongamos a buscar, a lo mejor un poquito más, y a lo mejor tener alguna costumbre también bárbara, ¿verdad? No lo dudes. Pero así como los yutotecas, no, no eran así tan salvajes que yo sepa, ¿no? Ahora, los mayas también, ¿verdad? Son contemporáneos y hasta un poquito más antiguos, y ellos sí tenían sus sacrificios, pero también, pues yo digo que por algo cayeron los mayas, ¿no? Recordemos que cuando llegaron los españoles, los mayas ya no eran lo que fueron, ¿no? Ya habían tenido su esplendor y ya habían venido de bajada. Entonces yo quiero pensar por acá que tampoco eran tan, pues que eran más civilizados, ¿no? Que los que le siguieron después de las tribus yuto-aztecas. Porque o sea, dejaron mucho arte que podemos ver ahí en Teuchitlán, lo podemos ver en el Museo de Tala, lo podemos ver en los museos de Guadalajara, ¿no? De cosas que se han traído de allá para acá.
Y entonces tú ves señoras sentadas amamantando a sus hijos, niños jugando con los papás, la gente bailando alrededor, ¿no? De estas estructuras circulares, en esto que no sé si se ve ahorita donde estoy moviendo el ratón, ¿sí? Esas bases cuadradas, encima de esas bases había casas, ¿sí? Entonces las casas estaban rodeando las estructuras circulares y en ese espacio, digamos, como de banqueta, como de piso que separa la estructura redonda de la base de las casas, pues ahí la gente caminaba, bailaba y hacía otro tipo de cosas, ¿no? De hecho, déjenme picarle a ver si puedo cambiar aquí de... Bueno, no era lo que yo quería, pero bueno, le dio cierta perspectiva. Miren, ya no me puedo acercar más a la imagen, pero no sé si se note. Por ejemplo, aquí hay 13 escalones, ¿sí? Circulares. Son 13 escalones y luego llega a un descanso amplio donde tienes que dar como 2 o 3 pasos, a lo mejor 3, y luego otra vez hay 4 escalones y luego ya está para llegar, digamos, a la parte más alta donde nos comentó Ricardo que había un agujero y se ponía un palo, ¿no? Donde había una representación aparentemente como de tipo, como del volador de Papantla, nada más que aquí en lugar de 4 personas bajaba uno, aparentemente. ¿Cómo le hacían con uno? No tengo idea, ¿no? Aparte, la altura parece ser que era menor, no es como todas las representaciones que han visto de voladores de Papantla. Pero lo que yo quiero platicar aquí es la parte de la ingeniería, ¿no? Más allá de la mística y la parte espiritual, ¿no? Que siempre se oye wow y todo. Pero volviendo a los números, son 13 escalones. El 13 ya sabemos que pues, en numerología pues, es algo especial y lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero si esos 13 escalones lo multiplican por los 4 escalones, nos da 52, que casi son las semanas del año. Entonces no es casualidad, ¿no? Y luego esos 4 pueden ser las 4 estaciones del año, ¿sí? Y luego ese palo, pues no creo que haya sido nada más para pura pachanga, ya viendo estos números. Entonces también era un reloj solar, ¿no? Que conforme el sol se iba moviendo, pues el palo la sombra del palo se alargaba o se acortaba y tú podías asomarte para ver qué horas eran, para ver qué tanto faltaba a lo mejor de si ya acabamos de trabajar o todavía es hora de seguir sembrando o de ir a cazar o de ir a pescar, porque estos tenían lagos ahí a pocos metros y pues hay que checar la hora, ¿verdad? Porque también hay que regresar temprano a la casa. No vaya a ser que luego les hagan como el chiste, ¿verdad? De que aquí se come a tal hora, estés o no estés, no, pues mejor hay que estar, no le vayan a dar a otro. Y entonces ahí hay que ver en el reloj qué horas son, ¿no? Entonces, más allá de lo bonito, más allá de lo místico, pues también es algo muy natural de todos los días y muy de números, ¿no? Ya de ahí el que quiera sacar más números de ahí para adelante, pues encantado de la vida, ¿no? Entonces, también tiene su parte de ingeniería y la vida práctica, ¿no? No todo es conectémonos con los dioses, también le echaban coco a las cosas, ¿no? Mira, Alejandro, Sí, ya que mencionaba el número de escalones, el número 13 en todo lo que fue la antigua Mesoamérica o el antiguo Náhuatl tenía un significado muy importante porque eran 13 cielos los que ellos consideraban. Y el número 52 también tenía una connotación muy importante para ellos porque era cada 52 años cuando se celebraba la ceremonia del fuego nuevo, que esto era el paso de las Pléyades por el cenit de la Tierra, y era cuando se hacía esta ceremonia. De acuerdo a lo que se conoce, cada vez que sucedía esto, cada 52 años, y las Pléyades estaban en su lugar, eso aseguraba 52 años más de la existencia de la Tierra. Es como si todo el tiempo nuestros antepasados hayan estado obsesionados con alguna información a lo mejor que ellos tenían
y que sabían que en esa cuenta que ellos desarrollaban, si cada vez que llegaba este periodo de 52 años, las Pléyades no estaban por encima en el cenit por encima de la Tierra, sabían que sucedía algo. Entonces, por eso es que era algo muy importante también. Y el número 4, pues, está relacionado con todo, ¿no? Con los rumbos de la Tierra, con los rumbos del universo, con los 4 horizontes del cosmos. O sea, de muchas formas tiene una simbología que está, pues, enlazada totalmente con la simbología usada por varios pueblos ahí de todo el territorio de Mesoamérica, Alejandro. Sí, sí, también eso es cierto. Ahora, no sé si haya una relación, digo, en lo que yo he leído no está documentado, pero tampoco quiere decir que no exista, si haya una relación entre la cultura capacha y la tradición de Uchitlán, porque la cultura capacha, aunque empieza hace 4000 años, creo que termina hace como, se empieza algo así como en el 2000 antes de Cristo y se acaba como en el 1000 antes de Cristo, algo así. Y los huachimontones, pues cada día les recortan más, ¿no? Cada día que lees, lo hacen más joven en lugar de más viejo. Entonces yo ahí no le tengo tanta fe a las dataciones. Me gustaría saber quién es el que data para irle a mentar su Mauser o ver cómo mide las cosas. Porque la primera vez me dijeron 1500 años antes de Cristo, órale, luego me dijeron 900, luego me dijeron 600. Hay autores que todavía te dicen, entre 600 y 350 antes de Cristo. Bueno, y ahora ya están diciendo que 300 antes de Cristo, ¿no? O sea, al rato si quieren pónganle que de Cristo, ¿verdad? O que cuando llegaron los aztecas también llegaron los de Huachimontones, ¿verdad? ¿De qué se trata, no? Consíganse un buen datador, que sea fidedigno, pero bueno, entonces, pero vamos a suponer que hubiera entre 800 y 1000 años de distancia. Por un lado, pues es mucha distancia, pero también por otro lado, pues geográficamente, pues está relativamente cerca, ¿no? Y pues da tentación de que habrá evolucionado parte de la cultura capacha a la cultura tradición teuchitlán, porque tampoco sabemos cómo se llama, y así como a la otra le pusieron capacha, esta podría llamarse Teuchitlán, ¿no? Porque también ahí en el pueblo es donde encontraron los huachimontones. Pero de este tipo de estructuras había, desde que yo sepa, desde el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, no sé si Colima, y creo que un pedacito de Guanajuato en algún momento. Entonces sí era una cultura también grande, ¿no? Que abarcó un buen espacio. Bueno, de mi parte ahí todo. Voy a comentar rápido de la del grillo. Por lo siguiente, esta cultura de tradición Teuchitlán, desaparece más o menos ¿en qué año dijiste, Ricardo? Porque no tengo el dato aquí. ¿En la capacha? No, la de Huachimontones. A ver, déjame. Bueno, creo que no lo mencioné, ¿eh? Ok, bueno, yo de memoria creo que llega como hasta el 400 después de Cristo, perdón, más o menos. Ok, 400 después de Cristo. Sale. Entonces, la tradición del grillo, que es la que sigue, son herederos de estos. ¿Qué tenía la tradición Teuchitlán, por ejemplo, para sus muertos? Bueno, a diferencia de la cultura capacha, que los enterraba, digamos, a poco espacio, o sea, escarbaba poquito y ahí los acomodaba, acá fue cuando se usaron las famosas tumbas de tiro, ¿no? Que pueden tener 1.5 metros, 2 metros, hasta 15 metros, creo, de profundidad, y luego al final acaban en una cuevita, ¿no? Como si fuera un entierro egipcio. Entonces, la tradición del grillo se llama el grillo por un predio que hay acá en Zapopan, que tiene 70 años en pleito, que el INAH quería hacerlo sitio arqueológico.
pero mañosamente ahí algunos supuestamente dueños del terreno están peleé y peleé porque quieren construir ahí una plaza comercial o unos multifamiliares para llenarlo de gente y sacarle dinero, y ya llevan 70 años ahí en pleito. Después de ese lugar que se llamaba el Predio El Grillo, y por eso le pusieron Tradición El Grillo, encontraron otros lugares relacionados como el Ixtépete, acá también en Zapopan, ¿no? El del Ixtépete se iban a encontrar fotos más o menos recientes, y la diferencia entre la tradición Teuchitlán y el Ixtépete principalmente es que dejaron las construcciones circulares y las cambiaron por las estructuras rectangulares o cuadrangulares, pero mantenían todavía las tumbas de tiro. Por eso se sospecha que son los herederos, porque no hay ninguna otra cultura hasta ahorita, ¿verdad?, que hayan encontrado por acá en México, por lo menos en el occidente, que con diferencia de muchos siglos, conserven esa tradición de que para enterrarlos, hazle un túnel de varios metros y allá en una cuevita, allá bajamos los restos y les ponemos su comidita, ¿verdad? Y su ropa y sus joyas y todo, y tápale, ¿no? Entonces, esa misma manera de enterrar hace pensar que digamos que el grillo fue una evolución de los huachimontones, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejo el comentario. No sé, Ricardo, si quieres comentar algo, o Julio. Sí, bueno, de ahí no tengo mucha referencia, así que no. De hecho, no conozco el lugar. He pasado por ahí, pero no he llegado. Ahorita se los pongo en el mapa mientras habla Julio. Sí, yo ahí en base a lo que estabas comentando, Alejandro, yo también pienso que estos grupos pueden ser la misma evolución por decir, empezamos hablando de los capachas, pudieran haber evolucionado hacia todos estos grupos que son más recientes, porque o sea, es algo lógico, ¿no? Que simplemente la arqueología va dando nombres de acuerdo a las zonas donde son encontrados los vestigios, pero nunca se han dado a la tarea de investigar si pertenecían a los mismos grupos, como simplemente en diferentes tiempos, como por ejemplo al grupo de los zapotecos, por allá que estuvieron en Oaxaca, y luego de repente se corta y están los mixtecos, pero si nos ponemos a estudiar, son las mismas costumbres, la misma simbología, o sea, tienen exactamente lo mismo, simplemente están en periodos diferentes. Entonces, eso o sea, sin ser arqueólogos, sin estudiar todo esto, lo más lógico es que eran las mismas personas, nada más que unos pues vienen a ser los descendientes, ¿no? Va cambiando todos las ideas, las historias, los conocimientos, pero los grupos siguen evolucionando y siguen estando. En muchas ocasiones hasta puede cambiar el lenguaje, la lengua que hablen, pero no significa que dejan de ser genéticamente parte de los grupos anteriores. Así es, totalmente de acuerdo, como dice Julio. Miren, aquí en el mapa, bueno, para los que conocen acá va a ser más fácil, ¿no? Pero para los que no, me fui a la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí está el anillo periférico norte, que también se llama Manuel Gómez Morín. Y bueno, aquí tenemos el CUSEA, o sea, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Por acá enfrente está la Biblioteca Juan José Arreola. Y este predio que está aquí, si se fijan, se llama El Grillo. ¿Sí? De hecho, a los que han llegado a la biblioteca, déjame ver si se alcanza a distinguir la biblioteca, creo que es esto de aquí. Ahí está. Y acá está el CUSEA, está el centro, la escuela, facultad de la UDG. Aquí está la biblioteca. ¿Sí? Si yo estuviera adentro de la biblioteca y me salgo al periférico caminando,
camino 4 cuadras yendo hacia el centro de Guadalajara y llego al predio. Lo que pasa es que son cuadras grandototas, ¿no? Pero yo me salgo caminando, a 4 cuadras y listo. Aquí está el predio, esto que se ve totalmente café, es un predio que está en la colonia Constitución, la famosa La Consti, ¿sí? Y ese es el predio. Me voy a acercar y no vamos a ver mucho porque pues está, como les digo, que está en pleito, pues no está ni excavado ni nada. Hubo investigaciones, pero en los años 50, 60, creo que fue el INAH, y la última vez que investigaron algo fue en los 70 y desde entonces está en pleito, ¿no? De que los dueños, que no sé quiénes son, dicen esto es mío, y el gobierno de Jalisco creo que al principio estaba del lado del INAH, ¿no? Del lado de los buenos, de vamos a hacer esto un sitio arqueológico y todo. Y conforme ha ido pasado el tiempo, creo que los gobernadores les han ido llegando el precio, ¿verdad? Y entonces están más del lado de, sí, vamos a, a meterle máquinas y vamos a destruir todo y vamos a hacer casas y lo vamos a vender y chingue a su madre, ¿no? O algo así. Porque si no ya se hubiera arreglado esto, ¿no? Como es obvio, como algo con tanto valor histórico, no lo hagas algo para la posteridad, o sea, pues qué pasa. Pero bueno, me voy a acercar lo más que se pueda y les voy a decir dónde están los edificios, aunque de aquí no se vean. Mire, eso que se ve como quemado a la derecha es porque este espacio, aunque obviamente es parte de todo, legalmente ahorita no es parte del grillo. ¿Por qué no? Porque esto es de otro dueño. Y esto durante muchos años fue una ladrillera. ¿Qué es una ladrillera? Donde hacen ladrillos. Entonces, ¿cómo se hacen los ladrillos? Pues haciendo barro y luego metiéndolos a un horno, quemándolos. Entonces, han habido durante las últimas décadas, ahorita ya no es ladrillera, que yo sepa, pero lo fue durante muchas décadas. Entonces se hacían ladrillos y se quemaba, ¿no? Aquí también llega la época después de la época de lluvias, en lugar de cortar el pasto, pues lo queman, ¿no? Echarle fuego y hasta que vengan los bomberos, y entonces por eso se ve así de repente medio quemado. Pero aquí en lo quemado, se supone que esta es una estructura, obviamente no se distingue. Acá hay otra. Acá adentro, como ven, hasta había aquí una cancha de fútbol, ¿no? Ahí esa sí se nota. Por acá, este es el periférico. Entrando aquí, esta es una estructura que no se nota. De hecho, cuando ampliaron el periférico en los años 50, 60 y 70, entraron los bulldozers y le dieron en la torre a un basamento, o sea, una pequeña pirámide, y por eso se dieron cuenta que allá había algo, ¿no? Porque, pues, hay ladrillo, hay adobe, y vino el INAH, y pues hicieron un pequeño estudio y se dieron cuenta, y lo detuvieron durante un tiempo, pero luego como que se hicieron de la vista gorda, y pues haz más ancho el periférico, pues túmbate otro pedazo, y ahí nos la llevamos, ¿verdad? Acá enfrente hay otra estructura cuadrada, ¿sí? Aunque les digo, pues no se nota porque como no se han recuperado, pero miren, aquí hay unas líneas, más o menos para que se den una idea un poquito, pero es una idea muy vaga, ¿no? La última vez que se quiso hacer algo, más o menos como en 1975-76, yo tenía como 8 años y me tocó estar enfrente en un día de campo y fue la última vez que vinieron la prensa, ¿no? Para ver qué estaba pasando. Me acuerdo que yo fui de chismoso y pregunté qué pasó y todavía me acuerdo. Y me dijeron, no, pues que encontraron una tumba de tiro. Yo no sabía ni qué era eso, ¿no? Pero se me quedó en la cabeza. Encontraron una tumba y esa tumba ahorita está representada en el Museo Regional de Guadalajara, que está enfrente de la Rotonda de los Hombres Ilustres, en contraesquina de la Catedral de Guadalajara, por ahí donde está el mamut, en un rinconcito, ¿no? Antes la tenían así más protagonista, pero cada vez como que le van reduciendo espacio. Entonces, esa es la zona del grillo. Está prohibida la entrada, ¿verdad? Y está en pleito desde hace como 70 años para ver qué le hacen. Yo sí me metí a la brava 2 veces, ¿sí?
pues tenía que investigar, ¿no? Si no, no les podría decir todo esto que les estoy diciendo. Y sí le caminé, y cuando estás allá adentro, sí se sienten las estructuras. O sea, sí dices, no, hombre, este es un rectángulo grandote, este es otro, hay 5. Creo que por aquí hay otro, creo que por aquí hay otro. Este que está aquí, no sé si es circular o es cuadrado, pero es otro. Esto es un árbol que está plantado como en el centro. Y esto, la verdad, no sé si sea circular o redondo. De hecho, a como a unas 4 cuadras de aquí, en la Colonia Constitución, yendo para acá abajo, hay un parque. No voy a intentar buscarlo, a lo mejor es este. Y en ese parque hay un montículo, ahí este es, Unidad Deportiva El Grillo. Este pedazo de aquí también era un basamento, era como una pequeña pirámide. Yo creo que no queda nada, pero nomás el recuerdo, ¿no? De la gente de por ahí, de que también había algo. Entonces, imagínense, si era este predio y esto era parte de esto, imagínate la extensión que debió de haber tenido. Esto no sé cuántas hectáreas son, pero son muchas. Y dicen que del otro lado está la colonia de Tapachines, y dicen que una parte de Tabachines también era como parte de esta misma cultura, ¿no? Entonces era una cultura grande, y no es la única de Guadalajara, simplemente fue la primera, y por eso se le quedó el grillo, ¿no? La tradición del grillo. El otro lugar parecido está por acá, déjenme ver, irme rápidamente. ¿Dónde está el Poli? Y está el Coli, que es el volcán apagado, y acá está Mariano Otero, acá está el otro lugar, Parque Arqueológico El Ixtépete, ¿sí? Este está un poquito mejor cuidado, aunque no crean que le ha ido tan bien, pero bueno, por lo menos aquí todavía ves estructuras, ¿no? Escaleras, paredes, etcétera, ¿no? O sea, a este sí te puedes meter, sí te puedes subir, te puedes tomar unas fotos, debería estar mucho mejor, pues sí, pero ya ven cómo es la vida, ¿no? De ingrata por acá con los políticos. Pero bueno, esa es la cultura El Grillo, ¿no? Y pues listo, tan, no sé si gusten comentar algo para ir cerrando por aquí. Pues igual, yo tengo mi última parte de colaboración para cerrar, que básicamente es como el resumen de lo que estuvimos platicando. Si gustan, se los comparto. Y bueno, es sobre lo que es Capacha y Huachimontones, los cuales, como les comenté, pues representan 2 momentos clave en la historia de lo que es el occidente de México, ¿no? El primero, el amanecer de la complejidad, la primera cultura que construyó una sociedad elaborada en la región, que comerció con pueblos lejanos y que dejó un legado cerámico y que aún hoy está maravillando a las personas, ¿no? El segundo, el cenit de la originalidad, ya que es una civilización que rompió con todos los moldes arquitectónicos de Mesoamérica y construyó pirámides circulares que no se parecen a nada más en el mundo. Ambos pues nos enseñan que el occidente no era una periferia, era un foco de innovación, de creatividad, de identidad propia, mientras el centro de México construía pirámides rectangulares y adoraba a dioses de la lluvia y la guerra. Pues en el occidente se construían círculos y se adoraba el viento, mientras unos escribían códices, otros moldeaban barro, con formas que llegarían hasta Ecuador. Y bueno, como siempre, la próxima vez que pases por Colima o Jalisco, mira los volcanes y los valles. Ahí, abajo de tus pies, hay una cerámica de 4000 años de antigüedad, y ahí, en lo alto de las colinas, hay pirámides circulares que han desafiado el tiempo durante 2 milenios. Ahí está la historia de los pioneros, de los originales, de los que no siguieron la corriente, porque la grandeza no siempre está en los imperios más famosos, a veces está en los círculos que nadie más supo dibujar. Hasta la próxima. Muy bien, Ricardo. ¿Cómo ves, Julio, después de esa despedida tan poética? ¿Ya mejor nomás decimos gracias, o cómo ves? Apagamos la luz y nos vamos. Sí, No, ¿verdad? a mí nada más me gustaría resaltar la interconexión que ha existido
y que sigue existiendo entre todos los pueblos de la tierra, que vemos que algo muy interesante en las tumbas de Tiro, que todas estas en su mayoría han sido encontradas en lo que es la costa del Pacífico, desde Perú hasta pasando por Ecuador, por Colombia y de ahí hasta el occidente de México. Entonces ahí vemos que las migraciones, los movimientos de personas de un lado a otro han existido todo el tiempo, y pues eso, que se nos quite también el racismo, ¿no? De vernos como diferentes, porque de alguna forma llevamos sangre de todas partes del planeta, de todas las personas que han existido en todas partes de este maravilloso planeta, y pues con eso me gustaría despedirme. Sí, muchas gracias, Julio. No, pues ya con lo poético de Ricardo y lo profundo de Julio, ya mejor no agrego nada, pero tienen toda la razón y gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, si quieren que se hable de otro tema o se profundice, ¿no? Más en alguno de los que vimos, pues con gusto, nosotros encantados, ¿no? De seguirles mostrando lugares, culturas, lo que había antes y lo que venga. Pues gracias, cuídense y nos vemos en la siguiente semana.